por recibirnos y por concedernos esta Pues nada, yo aprovecho para pedir disculpas porque es verdad que hace tiempo que el medio nos había pedido cita y lo teníamos pendiente. Entendemos la agenda, que pueda. Bueno, empezamos porque hemos conocido hace un par de días el balance de Cruz Roja, de la actuación de Cruz Roja aquí en Leganés. Según los datos, atendieron a más de 6.000 personas, lo que supone como un 3% de toda la población de Leganés, y el perfil siguen siendo mujeres entre 40 y 50 años en paro o incluso con trabajo, pero más precario, con menores a su cargo. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, se conjuga, esos datos tienen mucho que ver también con el que manejan otras ONGs de la localidad. Hay un incremento de atenciones a personas vulnerables. Hay un incremento también de personas que llegan de otros países, de Latinoamérica en general, son los que han estado llegando todo el año pasado, y es verdad que bueno, pues hay más peticiones de atención. Eso también bueno, pues encaja con un aumento del empleo, es decir, a pesar de que hay más demandantes de ayuda social, también hay menos desempleados y más cotizantes a la seguridad social. Es decir, bueno, hasta ahora, que a partir de ahora no sabemos qué va a pasar, la economía ha ido creciendo a buen ritmo y bueno, ha ido encajando también a muchos de los demandantes. Entonces, bueno, la situación, vamos, no digo que sea buena, pero vamos, que el hecho de que haya más empleo para más personas es un buen dato, ¿no? Que nos permite también ir sacando a todas estas personas vulnerables o que están en una situación complicada y que se vayan incorporando al mundo del empleo. Comentaba el aumento de la inmigración. De los datos de Cruz Roja, nada más que 300 personas de estas 6.000 son inmigrantes extranjeros o refugiados y solicitantes de asilo. Sí, pero vamos, en general también hay, bueno, yo estos días, como todas las ONG están presentando sus informes y bueno, dependiendo un poco del perfil también de la ONG y qué tipo de atenciones haga, pues van más personas originarias de un sitio o de otro, ¿no? Y bueno, pero bueno, yo creo que también se nota esa llegada de personas de Latinoamérica en general. Este perfil de mujeres con menores a su cargo y con trabajo precario coincide justamente el caso de una inquilina que hemos sabido hace poco de Ensule, que cuenta con un alquiler de Ensule y estaba negociando ahora mismo porque se le había anunciado el desahucio, que parece ser que podría estar parado. Para muchos este es un ejemplo de que el Ensule o los alquileres que gestiona carecen de un carácter social realmente para los inquilinos. ¿Cree que es así? Es que hay casos y casos, es decir, no se puede generalizar. Cada persona tiene situaciones económicas diferentes y lo que hay que estudiar es cada uno de los casos. Hay gente que seguramente, si estudiásemos su situación, en este momento podrían pagar una renta más alta y otros que a lo mejor habría que bajarle la renta. Es decir, no se puede generalizar y hay que ver cada una de las circunstancias. En este caso, por ejemplo, en donde había un trámite de desahucio, pues parecía que tenía voluntad de llegar a un acuerdo y pagar y por tanto se ha parado el desahucio. En otras personas que llevan muchos años sin pagar, pues seguramente no tienen intención de pagar, pues a lo mejor hay que ejecutar el desahucio. Cada caso es diferente. ¿Y se estudia cada caso? Se estudia cada caso, claro. Sí, claro. Por eso este caso se ha parado, claro. Se hace una evaluación, por ejemplo, en servicios sociales. Desde la PAS se reclamaba que se hiciese una evaluación de todos los alquileres de Ensule anualmente para saber, por ejemplo... Bueno, quizá anualmente es un exceso de burocracia, pero hay que hacerlo periódicamente, lógicamente, sí. ¿Y se hace? Pues entiendo que se hace, es decir, sobre todo en los casos en los que hay impagos. Esto es una empresa en la que hay un porcentaje de impagado muy pequeño y sobre todo en esas cosas, en este tipo de casos es donde más atención hay, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? O si es porque no pueden o porque no quieren, ¿no? Cada caso es diferente. Es que en Leganés muchas veces hay situaciones dramáticas de gente que no puede, pero también hay casos de gente que no quiere pagar y que están viviendo gratis, ¿no? Entonces, bueno, pues hay desahucios que evidentemente pues, son dramáticos o que hay que intentar impedirlos porque suponen bueno, pues que hay personas vulnerables que no tienen capacidad de pago y otras que, bueno, pues que hay muchas casuísticas que no tienen nada que ver con ese tipo de situaciones. Por eso digo hay que estudiar cada uno de los casos. Sí, por eso comentaba este caso en concreto. Sí. Y además da la casualidad de que justamente es una empresa municipal. Sí. Y por saber si se analiza, porque desde la PAS lo que se reclamaba era que se hiciese un análisis de todos los alquileres, porque como bien comentaba, habrá gente que ya pueda pagar más o que no tenga por qué estar en una vivienda social. Bueno, es que este tipo son viviendas públicas. Realmente la mayoría de los inquilinos
no tienen un carácter de vivienda social, sino que bueno, es un alquiler cercano a los precios de mercado y que no tienen especiales características de ayuda social. Son un porcentaje muy pequeño, el número de inquilinos, que tienen ese perfil más de demandantes de ayudas sociales, que son a los que más atención se le ofrece, ¿no? Que tienen una renta muy reducida realmente. O sea, son la minoría de los casos. Por eso digo que hablamos siempre de viviendas sociales, pero en particular las viviendas sociales son muy pocas. La mayor parte de las viviendas son viviendas ocupadas por personas que tienen trabajo, que tienen unas rentas medias y que en su momento lo que se ofreció es un piso de alquiler, no por motivos sociales, sino bueno, pues para intervenir en el mercado de vivienda. ¿Cómo va la elaboración del pliego de viviendas en alquiler para el SULE, para la construcción? Pues está redactado. No sé si, bueno, pues la idea es un poco ahora en primavera, aprobar el mecanismo por el que se van a adjudicar viviendas de venta y de alquiler, las dos. Sí, de hecho, Esperamos que todavía no estamos todavía en fase preliminar de desarrollo de esas viviendas, es decir, que bueno, es algo que viene detrás. Primero hay que tener un proyecto, licitar las obras y después hay que hacer un sorteo y explicar cuáles son las fórmulas de acceso a esas viviendas. Pero vamos, que todo eso va detrás. Realmente ahora mismo hacer un sorteo para ver quién es el demandante de alquiler cuando todavía no se van a entregar las viviendas dentro de los años, pues... Está hablando de la construcción, del pliego para la construcción de las viviendas en alquiler. O sea, el método de adjudicación a los inquilinos. No, el pliego de redacción de las... Efectivamente, vale, pues se llevó al SULE el pliego de construcción de viviendas sí, pues, se quedó sobre la mesa y en los próximos días hay intención de convocar consejo de administración. No sé si los próximos días es una semana, 2 o 3, pero vamos, a lo largo de este mes hay intención de convocar un nuevo consejo de administración para llevar la adjudicación de la redacción de los proyectos de la primera manzana de venta y también un pliego de condiciones para redactar el proyecto de viviendas de alquiler. Ahora mismo Leganés está siendo una ciudad refugio para todos los refugiados que vienen, todas las personas que vienen de Ucrania. Se vio también en la concentración que se organizó en la Plaza Mayor hace un par de días, de todos los que están huyendo de la guerra. ¿Cómo se está gestionando la llegada de esta población? Bueno, ahora mismo se está autogestionando. Realmente quien está viniendo son familiares de las personas que viven aquí en Leganés. La verdad es que cuando comenzó la crisis, la guerra, bueno, fuimos rápidamente a ver al padrón cuántos originarios de Ucrania hay y la verdad es que nos vimos sorprendidos, sinceramente, pues no sé, en fin, no era yo consciente de que había tantos ucranianos en Leganés, ¿no? Al final nos fijamos más en otro tipo de colectivos, ¿no? Que de otros tipos de países, pero es el segundo país que tiene más, de Europa del Este es el segundo país con más personas originarias de su país. Y la verdad que, bueno, pues las personas que van llegando, van viniendo a casa de la familia. Entonces, ni son demandantes de momento de servicios educativos, nadie ha pedido escolarizar a nadie, ni demandantes de servicios sanitarios. Poco a poco algunos se van empadronando, pero a un ritmo lentísimo. Es decir, las personas están viniendo a Leganés, huyendo de la guerra, y la sensación que tenemos es que están esperando para ver si la guerra va a durar 2 años o va a durar 2 meses. Me imagino que muchísimas personas volverán a su país, otras no, pero que hay un nivel de incertidumbre muy grande. Es decir, de momento, las pocas cosas de momento que nos van pidiendo las estamos abordando sin ningún tipo de problema. Ha habido una ola de generosidad muy grande en Leganés con Ucrania, no solamente con las aportaciones económicas que se hablaba desde el ayuntamiento a las ONG, sino también con materiales. Sí, lo que pasa es que desgraciadamente, vamos, nosotros hemos sido muy prudentes con ese tipo de informaciones. Yo respeto muchísimo, o sea, me alegro de que seamos todos tan solidarios, pero a mí quienes me han llamado y me han preguntado, vamos a recoger, digo, bueno, es que el problema de la logística es gravísimo, o sea, es que es muy complicado llevar nada a un país en guerra y es muy complicado encontrar a alguien que lo recoja en la frontera, o sea, no es nada sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas entidades bueno, o personas, como toda la, en fin, con la intención de ayudar, que han estado recogiendo cosas y que ahora mismo pues no saben muy bien qué hacer con ello, ¿no? Bueno, pues a lo mejor dentro de 15 días nos hace falta todo eso, ¿no? Y por eso digo, oye, no está mal la recogida, pero realmente es muy difícil llevarlo a Ucrania. Es que está lejos, en carretera, el transporte es complicado y una vez llegado a la frontera es difícil encontrar a alguien fiable a quien entregarles ayuda humanitaria, ¿no? Que se ha recogido aquí con toda la buena voluntad del mundo. Entonces, ni siquiera las ONGs grandes son capaces de transportar allí cosas, por eso están pidiendo dinero en efectivo para hacer compras en los países limítrofes. Entonces, bueno, pues lo que se ha recogido aquí está, algunas personas han conseguido llevar allí cosas a quien sea y, bueno,
Y lo que se ha recogido, pues muchas asociaciones lo tienen almacenado y un poco esperando a ver si es necesario aquí o no, pero bueno, de momento pues un poco de paciencia. ¿Se ha articulado mucho a través de la Embajada de Ucrania o de Save the Children, algunos que se han organizado? Es que la Embajada de Ucrania no ha pedido absolutamente nada, o sea que yo, en fin, yo con todo el respeto del mundo, mucha gente habla de la Embajada de Ucrania, la Embajada de Ucrania está comprando armas. Si lo tiene en la página web de la Embajada de Ucrania hay una cuenta corriente donde piden donaciones y explican que para comprar armamento. Es decir, la Embajada de Ucrania ahora mismo tiene la cabeza en otras cosas, que es un país en guerra. O sea, esto no es una crisis humanitaria fruto de las lluvias o la sequía, esto es una guerra. Entonces, la embajada, que es una embajada pequeña, reducida, pues tampoco tiene grandes capacidades para estar pensando ahora mismo en transportar ropa de aquí a allí. Entonces, en fin, bueno, pues hay que entender también la situación. O sea, que la voluntad también a veces choca con la práctica, ¿no?, del transporte, la logística. Entonces, bueno, pues yo qué sé, hay que esperar un poco a ver cómo transcurren estas próximas semanas y ver si hace falta aquí, hace falta allí, somos capaces de habilitar algún tipo de espacio. Pero sobre todo, lo complicado es encontrar en Ucrania alguien que esté organizado y que lo reparte a la población, o sea, porque lo que no queremos es que lo que mandemos para allá al final se revenda, aparezca en el mercado negro, aparezca en otro país. Es decir, hay que buscar, hombre, pues allá que, en fin, esto se trata de la generosidad de los vecinos, entonces hay que buscar a alguien en concreto que sea capaz de llegar a la frontera y recogerlo y luego pues utilizarlo de la forma más eficaz posible. Es que claro, hay personas que dicen, yo conozco allí pero no, y es capaz de llegar con un camión a la frontera y para recoger lo que nosotros mandamos, es que están en guerra. Por eso digo que, y todos vemos un poco las caravanas que hay de coches, camiones, etcétera, para llegar a la frontera. Es decir, que nosotros tenemos 3.000 kilómetros hasta la frontera, podemos llegar con un camión, pero a lo mejor tardamos bastante menos que los de Ucrania en llegar a la frontera, o son incapaces de llegar, o de conseguir un camión, por eso digo que es un tema complicado. Aterrizando un poco en Leganés, uno de los problemas que tiene actualmente el ayuntamiento y que atraviesa todas las concejalías es sobre todo el retraso de los pagos. Usted mismo confirmó en una rueda de prensa que tenían problemas para abonar algunos contratos, abonar la cuantía de algunos contratos en el ayuntamiento. ¿A qué se debe exactamente este problema? Bueno, pues es que en el mes de diciembre tuvimos un ataque informático. El mes de diciembre es el peor mes en la hacienda municipal, es cuando se cierra el ejercicio, y entonces en el mes de diciembre pues no pudimos tramitar pues todas las facturas que estaban pendientes de pago. Entonces, una vez que comienza el ejercicio, las facturas de ejercicios anteriores que se han acumulado, pues necesitan crédito presupuestario suficiente para poder ser abonadas. Entonces, bueno, pues hasta dentro de unos días que tengamos disponible el remanente de tesorería de todo aquello que no se ha podido pagar el año pasado porque no pudimos tramitarlo, se incorpora este año y se pagará ahora. Yo espero que como un mes y medio estemos en condiciones, o 2 meses, estemos en condiciones de tener todo al día. Hay muchos contratos que los impagos se retrotraen hasta verano del año pasado. ¿Por qué no se pagó en su momento? Bueno, pues es que cada contrato tiene sus propias especificaciones. Es que, claro, ¿es generalizado? No. ¿Hay casos de esas características? Sí, incluso más atrás también, ¿eh? O sea, hay algunas cosas en concreto que a lo mejor son de hace 2 años, porque la factura está mal, porque el técnico no está de acuerdo con la factura, porque el trabajo no se ejecutó como dice la empresa y está judicializado. A ver, hay muchísimos casos, casuísticas diferentes. Entonces, ¿es algo generalizado? No. A ver, lo que se ha quedado colgado son facturas en general de los meses de octubre y noviembre, que suelen ser las que se pagan a final de año. Luego, ¿hay hay otros casos menores de facturas anteriores? Sí, sí, pero incluso se remontan algún año, hace 2 o 3 años. A veces son facturas que la ha presentado la empresa y el ayuntamiento pues entiende que no está realizado ese servicio o no está realizado correctamente y está ahí la factura y no se ha pagado. O sea, que hay facturas muy pequeñas y de pequeños importes del año 2020, 19, 18, si las hay, sí. De hecho, del año 2020, de marzo del año 2020, todavía hay por abonar contratos de urgencia que se realizaron en la primera ola. Sí. De hecho, nosotros, a título propio, tenemos facturas pendientes de abonar en las que no encajan en ninguno de las casuísticas o de los ejemplos que acaba de decir usted. ¿Qué ocurre? En este tipo de facturas, bueno, pues porque a juicio de los servicios técnicos no se ha justificado correctamente el objeto de ese contrato de emergencia y por tanto, bueno, pues nos siguen pidiendo ampliar informes, en
fin, actualizar, en fin, la verdad es que es complicado de explicar, pero bueno, sigue en tramitación, porque los técnicos correspondientes presentan un informe, la intervención del ayuntamiento entiende que no es suficiente, lo devuelven, hacen otro, lo devuelven, de tal forma que al final, bueno, las facturas se quedan ahí pendientes. Hemos hablado con los sindicatos, concretamente con comisiones obreras, y nos ha trasladado los problemas que ellos tienen, sobre todo con el pago de las nóminas, que se repiten mes a mes. De hecho, tenemos aquí una sentencia de 2018 que ya condenaba al ayuntamiento a pagar en tiempo a los trabajadores, y le voy a poner el audio directamente, nos ha asegurado que hay un problema directamente con el presupuesto. No sé si nos comentaba esto. La situación en nuestro ayuntamiento, muy lejos de mejorar, sigue empeorando. La falta crónica que tenemos de personal en los últimos años se ve agravada aún más al no haberse realizado contrato alguno en este primer trimestre de 2022. Ni se hacen contratos interinos en las vacantes definitivas, ni contratos de sustitución por bajas por enfermedad, ningún contrato de ningún tipo. Y la razón, según el propio equipo de gobierno, es que el presupuesto municipal 2021, que ellos mismos elaboraron, está mal, que hay errores que imposibilitan realizar contratos. Y ante esto todo lo fían a un futuro presupuesto 2022 para poder solucionar este grave problema. Un futuro presupuesto que en el mejor de los casos sería ejecutable para el inicio del verano. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? No podemos seguir así, no podemos seguir agonizando. Hemos propuesto que se haga una modificación presupuestaria urgente que permita las contrataciones. Porque vista la experiencia de otros años con la negociación de presupuestos, ¿quién nos garantiza que se va a aprobar finalmente? ¿Y cuándo? ¿Y no tendrá nuevamente errores? Pues sí, el presupuesto que aprobamos el año pasado no es que estuviese mal, sino que se agrupó todo el dinero que habéis disponible para nuevos contratos y sustituciones en una bolsa común y tiene que ser aplicado en las diferentes necesidades que tenga el ayuntamiento. Pero todo eso tiene un proceso muy largo. Tiene que ir, en fin, que no es sencillo, que muchas veces requiere aprobaciones en el Pleno. Entonces, estamos trabajando en ese nuevo presupuesto que deja recolocado todo ese dinero en las partidas correspondientes para que no haya que hacer ninguna modificación presupuestaria. Cada año cambian las necesidades del presupuesto. Cada vez el presupuesto es más complejo, cada vez tiene que estar más detallado. Venimos de unas prácticas en el pasado en el que había bolsas comunes para ejecutar determinadas sustituciones. Era la bolsa de sustituciones y ahora pues, nos exigen que si queremos un auxiliar administrativo pues tiene que estar presupuestado en la concejalía correspondiente. Si queremos 2 auxiliares administrativos en 2 concejalías diferentes, tiene que haber una parte en una y otra parte en otra. Es decir, tiene que estar especificado, que me parece bien. El problema es eso, que ese nivel de detalle pues ahora mismo no lo había, y en el presupuesto que estamos terminando sí viene ese nivel de detalle precisado hasta ese punto del céntimo que hace falta para contratar a alguien en una determinada área. Es decir, ya no hay bolsas comunes para hacer sustituciones ni procesos selectivos, sino que está integrado en cada uno de las áreas. Todo eso tiene que llevar sus correspondientes informes jurídicos. Entonces, claro, eso ralentiza un poco la confección del presupuesto, ya digo, porque ya no se hace como en el pasado, ¿no? Que estamos acostumbrados todo a un determinado método, y eso provoca, bueno, pues ese nivel de detalle, bueno, pues que ha provocado pues que vayamos un poco más tarde en la aprobación presupuestaria de lo que nos gustaría, y que por tanto es verdad que ahora mismo no podemos hacer sustituciones. ¿Ese nivel de detalle ya se exigía antes de cuando se estaba elaborando el presupuesto que hay ahora vigente? No se exigió ese nivel de detalle. No, por tanto, el presupuesto anterior no lo hay, ese nivel de detalle. Había bolsas comunes de dinero para determinados, no se exigió, ahora sí. Pero vamos, que lo sabemos desde hace meses, es decir, que ya al ver un poco cómo funcionó el presupuesto el año pasado, nos dijeron, ¿no? El año que viene hay que hacerlo de esta forma. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, pues que hemos tenido pues, ese problema informático que, en fin, que ha generado pues, un retraso en todos los expedientes y a veces ese retraso pues, lo que hace es acumular a su vez otro tipo de retrasos y nos lleva a que estemos en principios de marzo y todavía no tengamos presupuesto. ¿A qué se debe que antes no se exigiese tanto nivel de detalle y ahora sí? Bueno, pues los cambios legales que va habiendo. Sigue habiendo cambios legales, sigue habiendo cambios de criterio, cada vez el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid va obligándonos también a adaptar la norma de funcionamiento a todas las administraciones. Son cambios constantes y permanentes que hay a todos los niveles. Pasa en todos los sitios y pasa en el Ayuntamiento en todas las áreas.
la forma de funcionar no siempre es la misma, se va perfeccionando y se va mejorando con el objetivo de que haya más transparencia y más control presupuestario. Entonces, uno lee la norma y dice, pues hay que hacerlo así, pero que luego quienes interpretan, que en este caso pues es el Tribunal de Cuentas, o que es estatal, o la Cámara de Cuentas, va luego realizando ajustes en los procesos, ¿no? Y nos lleva pues eso, a que haya que hacer las cosas de una forma más concreta, más precisa, o más garantistas, y eso pues va modificando los procedimientos, pero eso es habitual en todas las áreas, hay cambios constantes. ¿Por qué se descarta hacer una modificación presupuestaria mientras se está negociando? Porque tardamos prácticamente lo mismo en una cosa que en la otra. Es que el ajuste es... O sea, en los tiempos tardamos más o menos lo mismo en hacer una cosa que otra. Es que estamos hablando de un ajuste de 8 millones de euros, que es lo que tenía esa bolsa, o 9, es lo que tenía esa bolsa. Entonces, realmente no se trata de poner un poquito de dinero en un sitio o en otro. Es que hay que recolocar pues, el sueldo de los 40 policías que estamos seleccionando, de los auxiliares administrativos que queremos seleccionar en cada una de las... Es una modificación presupuestaria importante, entonces no se trata de un ajuste pequeño, entonces es que requiere realmente pues, de la confección de un nuevo presupuesto, que estamos hablando de una cantidad muy elevada. En este nuevo presupuesto habrá partidas para más profesores en las escuelas infantiles, que actualmente, por ejemplo, están sin profesor de inglés, o para más profesores en la escuela conservatoria. Lo que habrá sobre todo es dinero para sustituciones, en caso de baja, ¿no? Como esta profesora de inglés, que de repente hay una situación en la que, bueno, que no estaba prevista y que no podemos sustituir a esa profesora de inglés en este ciclo de 0 a 6 años, ¿no? Y es verdad que ahora mismo no podemos sustituirlo, pero ¿el nuevo presupuesto incluye todo ese tipo de cosas? Sí. En esta legislatura también figuraba en el presupuesto de 2021, se han externalizado la gestión de varios servicios, como por ejemplo la gestión de la piscina del Carrascal en determinados servicios, la contratación de los conciertos para las fiestas de Leganés, por ejemplo, se ve externalizada, o la grúa municipal. ¿Qué servicios ve esenciales no tocar, no externalizar? Bueno, es que las fiestas no hay ninguna privatización, ninguna. El pliego de condiciones lo único que hace es recoger lo que antes hacíamos a través de contratos menores, es decir, los servicios los siguen gestionando los empleados municipales. La empresa elegirá un dossier para el presentador del desfile de carnaval, para charangadas de música, todas las actuaciones de San Juan, para la exhibición artística de las estatuas humanas. Eso no es una privatización ni una externalización, es una colaboración puntual con los trabajadores municipales. Es decir, no hay un trabajador que se incluya a la plantilla, o sea, a los servicios municipales a lo largo del año. O sea, no pedimos 4. Una externalización es cuando pedimos un número de trabajadores concreto para realizar una prestación de un servicio en concreto. O sea, que lo que estamos haciendo en la grúa sí, o en la piscina de verano sí. Cuando en un pliego de condiciones lo que se especifica es la forma de prestar los servicios, que es lo que hacíamos antes, ahora lo que hacemos es de forma integrada, pero los servicios los siguen gestionando los mismos trabajadores que antes, es decir, no van a venir trabajadores externos a hacer lo que ahora mismo hacen los trabajadores municipales, en el caso de la programación de fiestas, es decir, no hay trabajadores externos que sustituyan lo que hacen los trabajadores municipales. ¿En la grúa? Sí. ¿En las piscinas de verano? Sí. Bueno, pues hace tiempo decidimos poner en marcha esos servicios de forma externa y los trabajadores que hay en la grúa van a pasar a otros servicios del ayuntamiento. Pues vaya pregunta. Pero ¿cuáles son? ¿Qué servicios esenciales no tocar, no externalizar? Bueno, es que no tenemos intención de externalizar, privatizar o gestionar de forma indirecta ningún servicio más. Entonces, de hecho, en el presupuesto que estamos terminando no viene ninguna externalización. Centrándonos en este contrato, ¿cómo se justifica? ¿Qué es lo que haría la empresa que no podría hacer los trabajadores? ¿Por qué se hace este contrato? Pero es que una externalización es cuando, una privatización es cuando un servicio municipal deja de estar desempeñado por los empleados municipales para que lo desempeñen empleados externos. Esa no era la pregunta. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Que entonces no lo entiendo. Hablamos de cosas diferentes. Perdón. No es una externalización, queda claro que no es una externalización, usted no lo denominaría externalización. ¿Qué es? ¿Por qué este contrato? Pues porque antes hacíamos en fiestas un montón de pequeños contratos, de contratos menores, contratos de hasta 15.000 euros, o si son de exclusividad más grandes, y hacíamos un montón de ellos para San Juan, en las fiestas de la Fortuna, en las fiestas de agosto, en las fiestas... Era un montón de pequeños contratos. Entonces, desde la intervención del ayuntamiento, llevan tiempo diciéndonos que ese tipo de contratos pueden ser susceptibles de ser un fraccionamiento de un gran contrato. Entonces, lo que estamos haciendo desde hace años es concentrar todos los
los contratos menores en un gran contrato. Un gran contrato, pues que hay que gestionarlo con una única empresa. Entonces, ya no va a haber 15 empresas, sino que va a haber una. Pero eso va a pasar en todo. Eso es algo que estamos haciendo de forma sistemática en todas las áreas. Antes había 15 contratos de autobuses, ahora hay uno, y la empresa que gestiona los autobuses pues tiene un interlocutor que es un poco el que organiza todo ese tipo de prestación de servicios. Antes había 15 contratos de empresa y ahora hay un contrato. Antes había 15 contratos en las lunas de Legalio y ahora queremos que haya uno. Es decir, hay un proceso de concentración de contratos menores en un contrato abierto que se publica en el perfil del contratante y que lo que pretende es dar más transparencia y evitar los pequeños contratos que a veces, muchas veces, claro, esos pequeños contratos que se hacen con 3 presupuestos, pues pueden ser susceptibles de que estemos contratando la misma empresa en varios sitios del ayuntamiento, ¿no? y que sea, por tanto, un fraccionamiento de contrato. Usted en una entrevista en la cadena SER aseguró que estas externalizaciones de la grúa y de la piscina de Carrascal era porque no tenían personal suficiente para poder ejercer de estos trabajos. Por ejemplo, el de la grúa estaba con 1 o 2 trabajadores únicamente, estaba corto de personal. ¿Por qué no se adelantaron al problema y, por ejemplo, en la legislatura pasada arrancaron procesos selectivos para no llegar hasta este punto? Pues es que el nivel de jubilaciones en el ayuntamiento es muchísimo más alto que el desarrollo de los procesos selectivos. Es decir, los procesos selectivos tardan 2 años prácticamente desde que empiezan hasta que terminan. Claro, pero ¿por qué no hemos empezado con los de la grúa? Pues bueno, es que hay empleos que no pueden ser externalizados y otros sí. Es decir, un auxiliar administrativo no puede ser de una contrata, un policía no puede ser de una contrata, un ingeniero municipal no puede ser de una contrata. Un trabajador social no puede ser una contrata. Entonces, hay determinados sitios en donde el profesional no puede ser externalizado, el trabajo no puede ser externalizado, y en otros sí. Entonces, si no llegamos a todos los sitios, pues hay que decidir qué es lo menos malo. Y lo menos malo es buscar aquellos sitios donde somos incapaces, por los procesos y los tiempos, de gestionarlos con personal municipal y generar los procesos selectivos necesarios y centrarnos en aquellos que tienen que ser imprescindibles ser gestionados por empleados públicos, por funcionarios. Entonces, la semana que viene va a la Junta de Gobierno las bases de ¿qué? De trabajadores sociales, funcionarios, de auxiliares administrativos, funcionarios y algunas categorías más, ¿no? que de forma imprescindible tienen que ser funcionarios. Entonces, nos vamos a centrar en desarrollar aquellos procesos selectivos donde de forma imprescindible tienen que ser funcionarios, porque es que no se puede gestionar de otra forma. La grúa se puede gestionar de forma indirecta. Todos los municipios de alrededor tienen un contrato de grúa, ¿no? Con una empresa, ¿no? Entonces, por eso digo que no es algo novedoso. ¿Es lo mejor? Pues no sé si lo mejor o lo peor, pero ahora mismo es lo que podemos hacer. Se desprende de lo que dice que, por ejemplo, si los trabajadores sociales pudieran ser externalizados, si hubiese externalizado el servicio antes de hacer el proceso selectivo. No hablamos de eso. O sea, lo que estamos hablando es de servicios muy pequeños que afectan a poquísimos trabajadores. En el caso de la grúa, nuestro objetivo no es externalizar absolutamente nada. Lo que externalizamos es exclusivamente por un problema de gestión, ¿no? De que no somos capaces de llegar a todo y alguna cosa puntual la estamos externalizando, pero que estamos hablando de que afecta a 10 personas del ayuntamiento, a 10 empleos en el ayuntamiento, cuando vamos a sacar procesos selectivos de 100 y pico puestos de trabajo públicos, es decir, 10 externalizados, donde no hay ningún despido, donde las personas se recolocan en otras áreas del ayuntamiento, y 100 y pico plazas que se convocan al exterior de funcionarios. O sea, hablamos de una cosa mínima en el ayuntamiento. Sí, lo que preguntaba yo anteriormente era por qué la legislatura pasada, por ejemplo, no se empezaron esos procesos selectivos que duran 2 años, que son lentos, pues porque sabiendo que había tanta jubilación. Sí, lo que pasa es que en el año, ya digo que hay un efecto que es el de las jubilaciones masivas. Todas aquellas personas en los años 80, que Leganés creció, bueno, los años 70-80, Leganés creció muchísimo, y cada año pues, se contrataban 100, 200 personas en los años 80. ¿Qué ha pasado? Pues toda esa gente se jubila de golpe y hay que hacer procesos selectivos. Hemos vivido en la época de la crisis económica unas limitaciones para contratar, es decir, la tasa de reposición era 0. En aquella época todas las jubilaciones no se podían sustituir y se han ido acumulando. Luego, en la época en la que gobernó el Partido Popular, no se desarrolló ni un solo proceso selectivo. De hecho, y tampoco se desarrollaron los procesos de estabilización de interinos. Y cuando llegamos nosotros en el 2015 nos encontramos con una bola gigantesca de un montón de empleos que se habían perdido por temas legales, es decir, la legislación no dejaba contratar a nadie, la tasa de reposición era 0, excepto en policía y bomberos,
y un montón de procesos de interinos que estaban ahí pendientes y que había que terminar porque caducaban. Entonces, lo que hicimos al comienzo de la pasada legislatura es finalizar muchos de esos procesos selectivos de interinos para que no caducaran. Entonces, todo no se pudo abordar a la vez. Ya para terminar, uno de los problemas también que se está dando mucho en la calle es la gestión de la recogida neumática en Zarza Quemada. Para que aquello funcione correctamente, porque cuando consultamos a técnicos de diferentes especialidades, cada uno nos da su visión, ¿no? Entonces, cuando le pregunto a un ingeniero industrial, lo que me dice es que las máquinas están obsoletas y que habría que cambiar todo lo que es el sistema de extracción de la recogida de basuras. Bueno, los ingenieros de obras públicas lo que nos dicen es que lo que hacen es sustituir los 12 kilómetros de tuberías que hay subterráneas, porque con el paso del tiempo pues se han ido desgastando y que lo razonable sería sustituirlos ya. Los responsables del servicio lo que me dicen es que lo que hay que cambiar es los buzones, porque son pequeños, porque mucha gente no quiere ni abrirlos y bueno, porque es verdad que hay un cambio de hábitos y más, bueno, pues se han acostumbrado a dejar la basura afuera para no tocar el buzón que hay que manipular. Entonces, lo cierto es que yo necesito que haya un informe serio y contundente que nos diga si hace falta 2 millones, 4 millones, 6 millones o lo que sea para que aquello funcione correctamente. ¿A mí me gusta la neumática? A mí sí me gusta la neumática, pero hoy en día no funciona bien. O sea, hay zonas que se colapsan, averías continuas en el sistema y lo que no sabemos es si hay que cambiar una cosa o todo. Entonces necesitamos un informe exhaustivo. Porque es que lo que estamos haciendo ahora con camiones, o sea, está funcionando la recogida neumática, pero al mismo tiempo estamos recogiendo como un 50% de la basura de bolseo, es decir, la gente lo deja porque no funciona, porque hay 4 bolsas y ya el que viene piensa que no funciona y también deja la bolsa y ni lo intenta. Bueno, pues por diferentes motivos hay pues, acumulación de bolsas de basura constantes alrededor de los buzones y recogemos el 50% de la basura manualmente, ¿no? Que eso sí que es un anacronismo, ¿no? Y por tanto pues había que tomar una decisión y la decisión que hemos tomado es parar temporalmente la neumática mientras hacemos ese estudio y poner contenedores normales y corrientes, que serán nuevos pero que es el sistema tradicional, en las calles y recoger mediante camiones de basura. ¿Significa eso que se va a cerrar definitivamente la neumática? Pues no. O sea, ya digo que necesitamos ese informe exhaustivo elaborado por profesionales y que nos diga cuánto cuesta esto para que funcione bien. La neumática se construyó hace 20 años con una subvención de la Unión Europea de lo que en aquella época se llamaba fondos de cohesión, en donde aportaban el 80% del dinero y el 20% lo puso el ayuntamiento. Es decir, no fue un dispendio para el ayuntamiento, o lo dedicábamos a eso, o bueno, el caso es que a lo mejor dentro de, tenemos una auditoría potente del servicio y casualmente en ese momento se ponen en marcha o hay disponibles subvenciones de la Unión Europea, nos podemos acoger a ese tipo de dinero y somos capaces de hacer de nuevo una renovación de esa infraestructura para que funcione correctamente y vuelva a ponerse en marcha. O sea, que habrá que ver cuánto cuesta y qué posibilidades de financiación tenemos. Ahora que menciona los fondos europeos, actualmente ha salido la resolución de los 2 proyectos que presentamos para ser financiados con los fondos europeos que han sido rechazados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues están rechazados por falta de madurez. La verdad que nos hemos despistado. Los criterios que de la gestión de la puntuación, la valoración de los proyectos obligaban a haber comenzado la licitación. Nosotros no hemos comenzado la licitación. Pues quienes hayan leído las bases de la convocatoria se han despistado, no hemos comenzado la licitación de ninguno de los 2 proyectos y por tanto han sido excluidos por falta de madurez. Los proyectos estaban bien, pero no hemos empezado la licitación. Entonces va a volver a haber una nueva convocatoria del mismo ministerio con condiciones con las mismas condiciones. Entonces vamos a empezar la licitación para presentarnos otra vez a esa convocatoria. Para terminar, acabamos de volver de carnavales, dentro de poco van a ser las hogueras de San Juan. ¿Volveremos a vivir unas hogueras de San Juan o unas fiestas ya en verano normales? Espero que sí. La verdad que, bueno, yo la sensación que tengo en la calle es que ya hay normalidad, seguimos utilizando la mascarilla en interior. Bueno, estoy convencido, bueno, los datos que semanalmente nos ofrece la Comunidad de Madrid son cada vez mejores, se va reduciendo de forma, bueno, pues muy rápida la incidencia en nuestro municipio, en toda España.
me imagino, vamos, no lo sé, es que la verdad que aquí es difícil mojarse, ¿no? Porque, bueno, espero y confío en que se convierta en algo ya, bueno, pues endogámico, como una endemia como la gripe, y que podamos hacer fiestas normales, vamos, y actividades normales, vamos, nosotros estamos programando todo con total normalidad, todas las fiestas y todos los eventos de ahora en adelante. Es decir, que bueno, pues nosotros y todas las entidades, ¿no? No sé, la Iglesia está preparando sus procesiones con normalidad y con los mismos recorridos que hacía tradicionalmente, y las entidades, pues lo mismo, ¿no? Cada entidad está también preparando sus actividades de forma normal. O sea que, bueno, y encima ahora llega el buen tiempo, pues lo normal es que pues, la fiesta de la fortuna, las de San Juan, las de verano, se desarrollen como se venían desarrollando tradicionalmente. Que a lo mejor hay cambios, ¿no? Que con esto de la pandemia hemos ido probando otras cosas, y entonces, bueno, pues iremos cogiendo lo mejor de antes, lo mejor de ahora, y para intentar hacer la fiesta de la mejor manera posible. Pues esperemos que sean buenas. Esperemos que sí, pero vamos, que ahí depende también de algo también que no controlamos. Y bueno, yo no sé, yo el otro día escuché al presidente del gobierno decir que en breve parece ser que van incluso a retirar las mascarillas de interiores. Bueno, que luego hay que ver que somos también, vamos, todos tenemos hábitos, y luego habrá que ver si ese hábito se mantiene o la quitamos. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia que no sea obligatoria, pero bueno, no sé, sería un pelín prudente, la verdad. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.